¿La historia humana ha dependido solo de las acciones de los seres humanos? Otra pregunta. ¿La historia humana ha dependido solo de los seres humanos de la época en que han ocurrido los eventos históricos? En otras palabras, ¿es posible que la historia humana esté fuertemente influenciada por seres de otros mundos y de otros tiempos? No te pierdas este fascinante capítulo de Reporte Cuántico. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 31 de este programa Reporte Cuántico. Hoy, dentro de nuestro ciclo de ¿Hacia dónde va la humanidad?, tenemos un capítulo muy interesante que hemos llamado ¿Quiénes han escrito la historia humana? En este ciclo de programas hemos estado tratando de adivinar en términos cuánticos, es decir, probabilidades de que ocurran ciertos eventos, hacia dónde está avanzando la humanidad. Y hoy, en esa línea, exploraremos la posibilidad de que nuestra historia esté profundamente influenciada por seres tanto extraterrestres como extradimensionales. Para esto nos basaremos, una vez más, en las interesantes investigaciones del doctor Michael Salla, uno de los grandes líderes de exopolítica. Partamos por recordar a una figura que es todo un ícono dentro del tema de viajes en el tiempo, nada menos que Al Bielek, uno de los famosos participantes del proyecto Montauk, donde se habrían realizado una serie de exóticos experimentos, dentro de los cuales se cuenta los viajes en el tiempo. El involucramiento de Al Bielek en Montauk Project es 1971 a 1983 y, como decíamos, involucra experimentos de time travel, o sea, viajes en el tiempo. Bielek, entre otras cosas, asegura que fue enviado al futuro y fue testigo directo de humanos del futuro operando tanto en el año 2137 como en el año 2800. Y estos humanos le dijeron que estaban empeñados en cambiar el futuro de la humanidad. Es decir, cambiar el futuro en el que ellos estaban viviendo por una serie de problemas graves que tenían en esa época. Bueno, entre las cosas muy sorprendentes que Al Bielek ha declarado, dijo lo siguiente, que Estados Unidos descubrió la tecnología para el viaje en el tiempo nada menos que en el año 1936. Increíble, ¿no? Y que para ello habrían recibido ayuda de humanos del futuro, y nada menos que con el objeto de ganar una guerra que para nosotros estaba en el futuro aún, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esto comenzó el año 1936 y la guerra fue en 1945. Y para que los aliados ganaran la guerra a los nazis, entonces estos humanos del futuro querían intervenir. El 20 de abril del año 2000, Al Bielek grabó un testimonio muy importante sobre su involucramiento tanto en la información clasificada del viaje en el tiempo como en su participación en el experimento Filadelfia. Recordarán ustedes este famoso experimento donde un barco completo habría desaparecido y luego aparecido en otro lugar, donde los marinos y la tripulación del barco, algunos estaban en buen estado, otros muertos y otros estaban con sus cuerpos entremezclados con la estructura del barco. O sea, un desastre total en este experimento de viaje en el tiempo. Aunque el experimento de Filadelfia se dijo que estaban experimentando un sistema para evadir los radares, pero en realidad parece que el objetivo era otro.
Bueno, Al Bielek, dentro de sus testimonios, dice que la Marina norteamericana encontró un cristal bajo el mar del Triángulo de las Bermudas. Un gran cristal en esta zona tan polémica donde tantas naves, aviones, barcos, etcétera, desaparecieron. Y dice que después de 2 meses de estar desaparecido el barco Kearsarge de la Marina, un barco de perforaciones, después de 2 meses de estar desaparecido, volvió intacto, con toda su tripulación en perfecto estado. Y dijeron algo realmente sorprendente, que habían viajado al futuro, donde humanos del futuro les dieron instrucciones detalladas para desarrollar tecnología de viaje en el tiempo que sería vital para vencer en una futura guerra mundial a fuerzas oscuras. Estas fuerzas oscuras serían nada menos que los nazis en alianza con seres extraterrestres, tanto dracorreptiles como grises de Orión. Por eso decimos que la historia parece estar fuertemente influenciada tanto por extraterrestres como por humanos extradimensionales. Según las fuentes de Al Bielek, después de 2 años de experimentaciones y calibraciones de esta tecnología para viajar en el tiempo entregada por humanos del futuro, esta estaba lista para usarse. Y el objetivo, como hemos dicho, era poder traer desde el futuro al presente de aquella época, es decir, previo a la Segunda Guerra Mundial, armas de gran capacidad de destrucción para poder ganar la guerra. Dentro del testimonio de Al Bielek también dice que una gran parte de esta información viene del laboratorio Black Vault en Los Ángeles y le habrían señalado a Al Bielek en sus conversaciones mientras trabajaba en estos proyectos que apenas aprendieron a calibrar los equipos, pudieron usar el mismo barco Kearsarge y otras naves que también estaban equipadas con el mismo tipo de aparatos muy sofisticados para hacer viajes en el futuro. Como decíamos antes, uno de los objetivos era traer tecnología para crear armas poderosas y cierto hardware del futuro para usar en la creación de estas sofisticadas armas, dentro de las cuales estaban las bombas atómicas que se habrían lanzado en Hiroshima y en Nagasaki. Ahora, Al Bielek nos sorprende al decirnos que las bombas que se lanzaron en estos 2 lugares de Japón eran diferentes entre sí y diferentes a lo que se nos dijo oficialmente. La de Hiroshima habría sido de uranio y la de Nagasaki sería una bomba de plutonio. El test para esta última bomba de plutonio se habría hecho en Trinity Flats y queda en los registros de este experimento que fue de plutonio y que había explosado de manera adecuada, dejando un gran cráter, que la explosión había sido vista desde muy lejos, desde millas de distancia, y que había sido un éxito. Sin embargo, habían consumido todo el plutonio que tenían en stock en esa época. Esto fue muy cercano al lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. De hecho, un mes antes. Por lo tanto, la gran pregunta es cómo se conseguirían más plutonio en solo un mes que pasó entre el experimento y el lanzamiento de las bombas en Japón. ¿Cómo consiguieron este plutonio que se lo habían consumido todo? Eso nunca tuvo respuesta oficial, pero Al Bielek está convencido que la respuesta es que el plutonio se trajo desde el futuro. Dice entre los años 70 y 90 que se produjo una buena cantidad de plutonio y parte de ese plutonio habría viajado al pasado, es decir, a la época de la Segunda Guerra Mundial, específicamente al lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, en resumen, según este testimonio de Al Bielek, digamos que Al Bielek también estuvo muy involucrado en el experimento Montauk de la silla, la famosa silla de Montauk que se desarrolló en base
a ingeniería inversa de la silla del piloto del ovni de Roswell. Porque cuando capturaron el ovni de Roswell y examinaron profundamente este ovni, se dieron cuenta que el piloto de la nave controlaba la nave a través de la silla donde estaba sentado, porque la silla conectaba con las ondas cerebrales del piloto y el piloto controlaba la nave en forma mental. Con sus pensamientos podía dirigir la nave. Y al hacer ingeniería inversa, crearon una silla primero en un laboratorio, antes de poder ser usada en una nave voladora, y el hermano de Al Bielek, que es Duncan Cameron, tienen distintos nombres por el hecho de que la mayoría de estos agentes que han sido usados para estos proyectos secretos, en general han sido reclutados a temprana edad, muchos niños huérfanos, niños secuestrados o niños abandonados, que son reclutados por estos proyectos secretos militares, muchas veces son dados en adopción a familias cercanas a estos militares y a estos agentes, para que, digamos, puedan ser monitoreados y usados en el momento en que se les necesita. Por eso, Al Bielek y Duncan Cameron, siendo hermanos, tienen apellidos diferentes. Bueno, esa es otra historia que quizás veremos en un programa próximo. Pero la cosa es que, según Al Bielek, los aliados habrían derrotado a Hitler, a los nazis y al Eje en Japón con las 2 bombas atómicas, gracias a todos los beneficios que le trajo a Estados Unidos el dominar el viaje en el tiempo, lo cual habría sido un aporte de humanos del futuro para cambiar la historia de la humanidad, en la cual al parecer los nazis habían ganado la guerra y estaban ellos en una dictadura bastante, digamos, dramática, ¿no? Y la idea sería cambiar la historia para que nosotros, los que vivimos en esta época, no tuviéramos que vivir nuevamente esta gran dictadura que sería una alianza entre los nazis, los dracoreptiles y los grises de Orión. Principalmente esa sería la alianza que trabajaba junta en esa época, según los espías de la Marina, y esta información fue dada principalmente por William Tompkins, porque participó en proyectos de la Marina, fue reclutado cuando niño, gracias a que hizo una exposición de barcos impresionantemente realistas, y la Marina se interesó en este niño, y al final William Tompkins terminó trabajando para la Marina, diseñando naves futurísticas, etcétera, etcétera. Y William Tompkins dijo que había evidencias de que los espías de la Marina descubrieron que los nazis estaban trabajando con ciertos extraterrestres de tipo reptiliano, que les estaban entregando tecnología avanzada, y también, bueno, con la participación de los grises, etc. Bueno, entonces, según Al Bielek, muchas evidencias hacen creer que esto es así. La historia humana, principalmente la Segunda Guerra Mundial, fue totalmente determinada tanto por extraterrestres como por humanos del futuro. Sé que todo esto suena bastante difícil de creer, difícil de asimilar, pero tampoco estamos diciendo aquí que sea una verdad irrefutable. Simplemente son más elementos que se suman dentro de estas múltiples investigaciones de tantos testigos y susurradores, como se les llama a los whistleblowers del gobierno norteamericano. En fin, ese ha sido el interesante programa de hoy. Si te ha gustado, por favor, danos un like para que YouTube nos apoye con la difusión de estos programas. Y nos vemos en otro fascinante capítulo de este programa Reporte Cuántico.